Hola jóvenes, me da mucho gusto saludarles este día. Hoy vamos a continuar con los temas de trigonometría. Específicamente, vamos a ver cómo se aplica las funciones trigonométricas en la solución de algunos problemas prácticos. Para ello es necesario que tengas a la mano tus tablas matemáticas para que puedas corroborar los valores de las funciones que vamos a estar trabajando este día. Bien, vamos a empezar entonces. Entonces tenemos aplicaciones. Para ello es importante que consideres las funciones trigonométricas, recordando que hay tres funciones trigonométricas que hemos estado manejando, que son el seno, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora bien, de esas funciones podemos despejar alguno de los términos de la ecuación o de las ecuaciones o de las funciones según el dato que me estén pidiendo que calcule. Por ejemplo, si la hipotenusa fuera de incógnita en el problema, podríamos despejar de la función seno y me quedaría hipotenusa es igual a cateto opuesto sobre seno de x. Después, hipotenusa es igual con el cateto adyacente sobre el coseno de x. Pero la tangente no la podemos despejar. ¿Por qué no? Pues porque en la tangente no tenemos hipotenusa. Si el cateto opuesto es la incógnita, entonces me quedaría cateto opuesto es igual a seno de x por la hipotenusa. En el coseno no podemos despejar cateto opuesto porque no lo tenemos. Pero la tangente sí podemos y me quedaría cateto opuesto es igual con la tangente de x por el cateto adyacente. Si el cateto adyacente fuera la incógnita, me quedaría cateto adyacente es igual a coseno de x por la hipotenusa. Y cateto adyacente es igual con el cateto opuesto sobre la tangente de x. Como puedes ver, tampoco en el seno es posible despejar el cateto adyacente porque ese término no existe para esta función. Esa tabla que te estoy dando básicamente es un formulario en el cual, según sea el dato que tú quieras calcular en el problema, es la fórmula que vas a aplicar para la solución de dicho problema. Bien. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el ángulo de elevación. Bueno, para ello vamos a entender lo siguiente. Si nosotros estamos viendo de frente y tenemos la cabeza erguida y estamos viendo de frente, entonces esa línea que forma nuestra vista hacia lo que tenemos enfrente es una línea imaginaria que se llama horizonte o línea horizontal. Supongamos que vemos hacia arriba, como en la ilustración que tenemos, que el individuo que está en la ilustración está viendo la luna, entonces la mirada que forma con su línea horizontal me está formando un ángulo. Ese ángulo es el ángulo de elevación. Si tú ves algún fenómeno o algún objeto hacia arriba,
tú estarás formando un ángulo de elevación con tu línea horizontal que está frente de ti. Como te he dicho, es una línea imaginaria. Ahora, o al contrario, si tú ves hacia abajo, entonces tú estarás viendo un ángulo de depresión. Bien. Con los conceptos podemos entonces empezar a analizar los problemas. Bien. Dice la siguiente situación. Desde un punto en el suelo situado a 150 metros de la base de un edificio, el ángulo de elevación a la parte más alta del edificio es de 40 grados. Calcular la altura del edificio. Bueno, para resolver ese tipo de problemas, tenemos que plantear primero un dibujo o un esquema en donde estén representados los datos, tanto datos conocidos como la incógnita que deseamos calcular. Para esta situación en particular, me quedaría de la siguiente manera el dibujo. Donde está el edificio, a un lado tenemos la incógnita, que es la X. Hacia abajo tenemos marcado con 150 metros, porque es la longitud que hay de la base hacia la persona que está haciendo la observación. Y al extremo de los 150 metros se genera un ángulo de 40 grados hacia la parte más alta del edificio. Esta pequeña letra que ves aquí, que es un simbolito, que más bien es una letra griega que se llama alfa, me está designando el valor del ángulo, que en este caso es 40 grados. Por tanto, te das cuenta que vas a calcular el cateto opuesto conociendo el cateto adyacente. Entonces, primero te tienes que plantear la siguiente pregunta. ¿Qué función trigonométrica te relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente y el ángulo? Bien, dicha función que te relaciona esos tres elementos es la función tangente. Pues bien, de la función tangente tienes que despejar para que puedas calcular, en este caso, el cateto opuesto, que es el dato que me interesa calcular. Entonces, retomando el formulario que vimos al inicio, me va a quedar que el cateto opuesto es igual con la tangente de X por el cateto adyacente. Sustituyendo los datos en la fórmula, me va a quedar X es igual con la tangente de 40 grados por 150. Buscamos en las tablas el valor de la función de 40 grados en la tangente. Como no tenemos minutos, entonces vas a buscar en la primera columna que es 40 grados, 0 minutos. Y el valor que tú vas a encontrar es de 0.8391. Esto lo vas a multiplicar por 150 y te va a quedar una longitud de 125.865 metros. Este valor que acabo de calcular es la altura del edificio. El edificio mide 125.865 metros. No es complicado, únicamente hay que verificar la fórmula que vas a aplicar de acuerdo a los datos que tienes en el problema. Por ello es importante que el formulario que vimos al inicio lo anotes en una tarjetita o lo tengas presente cuando trates de resolver un problema de este tipo. Bien, vayamos a otra situación. En esta figura, pues ya están implícitos los datos, ya está dibujado el triángulo sobre la misma fotografía y lo que debemos de calcular es la altura del monte.
El triángulo rectángulo que tenemos tiene los siguientes datos. Tiene un ángulo de 30 grados. Tiene una pendiente que tiene una longitud de 650 metros. Y lo que deseamos calcular es la altura de la montaña. Bien, para ello también tenemos que plantear qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa con el ángulo que vamos a trazar, perdón, que vamos a utilizar. En este caso, la función seno es la función que se adapta a la solución de este problema. ¿Por qué? Porque la función seno me dice que es igual con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. De esta función que estamos planteando, vamos a despejar o vamos a ocupar aquella fórmula que me permita calcular el cateto opuesto. Para ello tenemos que hacer uso del formulario y la función que involucra el valor del ángulo con la hipotenusa y el cateto opuesto es la que estamos ilustrando. Dice, cateto opuesto es igual con el seno de X por la hipotenusa. Sustituyendo valores, me va a quedar X es igual a seno de 30 por 650. Ahora, buscando el valor de 30 grados en las tablas en la función seno, me va a dar un valor de 0.5. Multiplicando 0.5 por 650, esto me va a dar 325. Por lo tanto, podemos afirmar que la altura del monte o de la montaña es de 325 metros. Bien, veamos otra situación. Un automóvil sube una colina con una inclinación de 25 grados hasta llegar a una casa que se encuentra a 200 metros, medida desde el punto donde el vehículo empieza a subir. ¿Cuál es la distancia que recorre? Ok. En este caso, no me están dando una figura como en los casos anteriores, entonces yo tengo que eh, adaptar a los datos que tenemos. Por supuesto que estamos hablando de un triángulo rectángulo. Entonces, dibujamos un triángulo rectángulo, le colocamos los datos que tiene nuestro triángulo, que en este caso sería un ángulo de 25 grados, una altura de 200 metros y la longitud que avanza el automóvil. Bien, entonces, con los datos que ya ilustramos, vamos a determinar qué función trigonométrica me relaciona los elementos que tenemos en la figura. Tenemos el ángulo, tenemos cateto opuesto y tenemos hipotenusa. Es cateto opuesto porque el cateto está frente al ángulo que se está considerando, que es el ángulo de 25 grados. Por tanto, la función que relaciona esos tres elementos es la función seno. La función seno dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para este ejemplo, la hipotenusa sería la incógnita. Buscando entonces en el formulario la expresión que relaciona la hipotenusa como incógnita con la función seno, quedaría hipotenusa es igual a cateto opuesto entre el seno de X. Sustituyendo valores me va a quedar hipotenusa es igual a 200 sobre el seno de 25 grados.
Buscando el valor en tablas del seno de 25 grados, me va a quedar 0.4226. Dividiendo, me va a quedar 473.2607 metros. Esa es la longitud que el automóvil avanzó sobre la inclinación o sobre la pendiente que me está mencionando el problema. Bien, vayamos a otra situación. Un piloto volando a una altitud de 600 metros observa que el ángulo de depresión de un aeropuerto al cual se aproxima es de 64 grados. Calcula la distancia en tierra desde un punto A directamente debajo del avión y hasta el aeropuerto. Ok, me está dando el esquema, incluso ya me está dando también el resultado. Entonces lo que tenemos que hacer es comprobar que en verdad el resultado que me están dando, que es de 2.926.8.297 metros, sea verídico. Entonces, basándonos en el esquema, fíjate bien, el avión está a 6.000 metros de altura, como lo marca. En pleno vuelo, ve hacia abajo el piloto y observa que hay un aeropuerto a un ángulo de depresión de 64 grados. Y lo que queremos determinar es la longitud que hay exactamente del punto que está debajo del avión hacia el aeropuerto. Bueno, para lograrlo tenemos que considerar lo siguiente. Si te das cuenta, el ángulo de depresión y el ángulo de elevación que está representado por esta letra que parece una B, que es una letra griega que se llama beta, están entre dos líneas paralelas. ¿Cuáles son las líneas paralelas? Esta, que es la línea horizontal del avión, y esta, que sería la línea horizontal del aeropuerto. Aplicando una propiedad de ángulos que dice que los ángulos alternos internos entre dos paralelas son iguales, podemos afirmar entonces que el ángulo de depresión es igual con el ángulo de elevación. Generalmente en los problemas de trigonometría eso va a suceder. El ángulo de elevación es igual con el ángulo de depresión o viceversa. El ángulo de depresión es igual con el ángulo de elevación. Ok. Habiendo dicho esto, vamos a ver los elementos que tenemos en la figura para que podamos calcular lo que me están pidiendo. Tenemos que el cateto opuesto mide 6.000, el ángulo de elevación, que es el que voy a considerar, es el ángulo beta, mide 64 grados y voy a calcular la longitud X, que es el cateto adyacente. Entonces, la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente y el ángulo sería la función tangente. Buscando en el formulario, nos daremos cuenta que la expresión que relaciona esos elementos y con la cual puedo calcular el valor de X es cateto adyacente es igual con el cateto opuesto entre la tangente de X. Esto es igual a 6.000 sobre la tangente de 64. La tangente de 64, como no tiene minutos, pues vas a buscar en la tabla de la tangente 64 grados 0 minutos. Eso me da 2.050. Dividiendo, te va a quedar que esto es igual con 2.926.8.297 metros. Esa es la solución o la comprobación de que la solución al problema es lo que estamos manejando desde el inicio, 2.926.82 metros.
Bien, vayamos a una situación más. Dice, las ciudades A, B y C son vértices de un triángulo rectángulo. Calcula la distancia entre las ciudades A y C si la ciudad B se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad A y la cafetera que une A con B forma un ángulo de 35 grados con la cafetera que forma C. Bueno, pues aquí tenemos el esquema. Podemos observar que la ciudad A, la ciudad B y la ciudad C son vértices de un triángulo rectángulo. Nos damos cuenta que la cafetera que forma AC forma un ángulo de 35 grados con la cafetera AB, o sea, la longitud AC forma 35 grados con la longitud AB y la distancia que hay desde A hasta B es de 100 kilómetros. Por tanto, yo debo de calcular la hipotenusa. Pues bien, la función trigonométrica que nos relaciona el ángulo con la hipotenusa y con el cateto adyacente, porque en este caso el cateto que tenemos como dato es cateto adyacente, porque forma parte del ángulo que estoy considerando, es la función coseno. La función coseno me dice que es igual con el cateto adyacente entre la hipotenusa. Sustituyendo y resolviendo me va a quedar lo siguiente. Hipotenusa es igual al cateto adyacente entre el coseno de X. Altura es igual a 100 sobre el coseno de 35 grados. Buscando en tablas el coseno de 35 grados, te va a quedar que es 100 entre punto 81,91. Dividiendo 100 entre punto 81,91, me va a quedar que H mide 122,08 kilómetros. Pues bien, el uso de las funciones trigonométricas en la solución de problemas no es muy complicado. Únicamente requiere que tú visualices los datos del triángulo para que puedas aplicar la función correspondiente y pues dar una solución satisfactoria al problema. Bien, me ha dado mucho gusto saludarte, espero te sigas encontrando bien, cuídate mucho, nos vemos en la próxima clase, gracias por tu atención. Hasta la próxima.